Verso 24 dice, fíjense en los cuervos. Primero que tenemos que entender es que los cuervos son aves carroñeras. Tanto que si nosotros logramos persuadir o ver a un cuervo comerse un perro muerto, un gato muerto, a nosotros nos va a resultar eso repudiante, no queremos ni verlo. Para nosotros es algo sucio, algo que no debería ser este animal, pero aún así lo hace. Es para eso que fue creado. El animal realmente es creado para limpiar, para, digamos, cuando un animal se queda muerto. Y realmente ese es el trabajo de ellos. Ahora bien, si el Señor se preocupa, imagínense, por una ave carroñera, aunque en este momento tendríamos que pensar en todas las aves, el Señor se preocupa, porque ha dejado frutas, insectos, ¿cuánto alimento hoy en día consumen las aves? Tenemos que entender que el Señor los ha creado para la alimentación, para el cuidado de ellos, para que estén estos animales nutridos. De igual manera, dice que los cuervos no siembran, no tienen granero, y dice que sin embargo Dios les da de comer. Como que en otras palabras, Dios le quita la vida a un animalito, el animalito queda expuesto, los cuervos llegan y se lo comen. Así de cierta manera vemos que el Señor le quitó la vida a un animalito y que de cierta manera sirve para la alimentación de otros animales. Del punto que tenemos que lograr entender es que de igual manera Dios proveerá, Dios abrirá puertas, Dios tocará corazones, Dios hará cosas que definitivamente nosotros necesitamos comprender y hacer que Dios lo hará. Tanto así que de cierta manera nosotros necesitamos comprender que cuando venimos al Señor y entendemos esto, la organización de prioridades, lo importante que sigamos y que nosotros evitemos la preocupación, de cierta manera estaremos apegándonos a lo que Dios nos dice y que nosotros necesitamos entender según estamos leyendo y aprendiendo. En el verso 25, por si existe alguna persona que le gusta vivir preocupada, o si alguna persona no quiere hacer caso de la palabra, sino que su empeño es vivir preocupado, vivir preocupada, estar pendiente, estar de esta manera, disfruta la preocupación, dice, y con todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Ahora tenemos algo. Bueno, hay alguien, no, a mí me gusta estar preocupado, a mí me gusta estar así pendiente, a mí me gusta estar, bueno, está bien. Pero por más que te preocupes, por la preocupación vas a extender tu vida, te cuento, no. Realmente entender que el cuerpo o cuando nosotros estamos preocupados, estamos como cuando estamos como que en un estado como que alguien nos quiere matar. Entramos a ese estado, el cuerpo está como recibiendo descargas eléctricas. Digamos, nuestro cuerpo tiene corrientes eléctricas y está recibiendo descargas eléctricas. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, a través de un aparato, un equipo de sonido, un televisor, una plancha, usted se ha dado cuenta, digamos, está y recibe una carga o una sobrecarga eléctrica, ¿qué pasa? Se quema. Asimismo sufre nuestro cuerpo, el estrés, el cansancio, todo eso. Nosotros realmente lo que estamos haciendo acá al preocuparnos no es prolongar nuestra vida, es acortar nuestra vida por algo que realmente no podemos lograr. No podemos superar, digamos, y preocupar. Yo pago las deudas, créanme, no, pues las deudas se pagan con dinero. Y por más que me preocupe, si no tengo dinero, no las voy a poder pagar. Entonces, necesitamos comprender las cosas, que realmente, a veces, por una deuda, a muchos, y yo conozco gente que han parado enfermos y se han muerto. Y realmente eso no es lo que Dios quiere, sino por alguna razón, y hoy ya la di a conocer, que se está recibiendo descargas eléctricas en nuestro cuerpo, Dios prohíbe el que nosotros estemos preocupados y quiere que nosotros no le demos tanta preocupación a esto, sino a otras cosas, que es las que vamos a entender más abajo. Verso 26. Pues si no puedes hacer ni aún lo más pequeño, como quien dice, por preocuparse, no puedes hacer lo más pequeño. Eso es cierto. Miren, cuando estamos preocupados, nosotros ya no nos enfocamos en lo que es importante. Algunos nos descuidamos, algunos creemos que
digamos, preocuparnos por algo es tan importante que de cierta manera nos perdemos hasta de la vida, descuidamos a los hijos, descuidamos a otros, porque la preocupación está en un punto céntrico, digamos que sean deudas o que sean enfermedades, pero créanme, la persona enferma que se preocupa a sí misma, más enferma. La persona que se preocupa por una deuda se está enfermando, está entrando en un sobreexceso de estrés. Tenemos que entender que realmente, digamos, el enfoque de la palabra de Dios es que seamos organizados para poder disfrutar la vida. Entonces es importante tener una buena organización. También necesitamos comprender que si no podemos hacer las cosas pequeñas, ¿cómo vamos a preocuparnos en hacer las otras cosas? Digamos, a veces, como nos centramos tanto en cierta preocupación, que ya ni ganas de limpiar la casa, ni de trabajar, ni de hablar, ni de esto, ni lo otro. Realmente estamos en una situación donde pareciera que hasta la vida pierde sentido, y eso es algo que Dios no quiere. Dios quiere que disfrutemos la vida, venga lo que venga. Miren, vamos a pasar cosas difíciles, vamos a pasar cosas muy buenas. La diferencia es estar con Dios y la diferencia es estar sin Dios. Cual nosotros decidamos, así es. Pero de igual manera, buenas o malas, las pasamos juntamente con Dios. Y eso es importante entenderlo. En el verso 27, el Señor usa otra ilustración para que entendamos que Dios tiene cuidado de nosotros y que Dios tiene pensamientos muy buenos para nosotros, pero a veces nosotros, por la preocupación y por la falta de fe o por querer alcanzar cosas que no es el tiempo a alcanzar, nosotros en vez de alcanzarla nos enfermamos, nos podemos morir, bueno, hay muchas cosas que podemos ocasionar. Créanme, el estrés es muy dañino para nuestro cuerpo y es importante entenderlo. Así que él usa otra ilustración para que entendamos por qué no quiere que nos preocupemos. Porque dice, fíjense que como crecen los lirios, no trabajan, no hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo lo que su lujo, se vestía como uno de ellos. En otras palabras, el Señor le dio sabiduría, le dio conocimiento, le dio riqueza, le dio bienes, le dio muchas cosas, pero Salomón con todo eso nunca se preocupó en vestirse bien. En otras palabras, parece que se le fue negado eso. El Señor lo que está diciendo, miren, si a Salomón yo le di todas esas cosas, pero le negué algo, a usted les puedo dar esto y no negarle nada. ¿Por qué? Miren los lirios. ¿Cómo se visten? Se ven hermosos. Esos colores fuertes. Un verde, un amarillo, un anaranjado, un rosado, un rojo intenso, pasión. Eso, ¿ustedes lo ven? Sí. Pues vean, ¿de dónde sacan ellos los colores? En otras palabras, ¿de dónde sacará el lirio rojo? Porque esto, digamos, para los que entendemos, son componentes, son semillas, son, podríamos decir, como razas de cierta calidad de cada lirio que tienen. Ahora, ¿quién les dio esos componentes o lo que ellos necesitan para crear esos colores? Dios. De igual manera, Dios puede darnos a nosotros algo. Les voy a contar algo que a mí me ha pasado. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en lo que era el transporte y empezó a decaer este negocio. Yo me acuerdo que el Señor me habló y me dijo, vas a trabajar. Porque definitivamente esta situación se venía cada vez más abajo. Muy bien, yo le dije a Dios, está bien. Dentro de ese tiempo el Señor me empezó a mostrarme que yo tenía una oficina, que yo tenía una computadora, que yo estaba en un lugar trabajando y que me iba muy bien. Había muchas cosas que Dios me mostraba y lógicamente pasó un año, pasó 2 años y no solo pasaba. Tuvieron que pasar más o menos 3, 4 a 5 años más o menos. De 4 a 5 años, no tengo exactamente. Pero cuando ya yo vengo a esta empresa, me acuerdo que el Señor me pone en mi corazón venir. Y que en esta empresa me van a ofrecer el trabajo. Bueno, yo vengo, empiezo la plática con la persona encargada. Ya me iba a ir porque no me dijo que me ofreciera algo.
Y cuando ya me iba a ir, dice que él sintió y empezó a ofrecerme el trabajo. Lógicamente, como yo ya sabía, iba a aceptar y acepté y sucesivamente empecé a trabajar acá. Cuando todavía pasaron, vamos a ver, 2, 3, 4 años más, cuando ya... Bueno, la computadora sí la vi tal como la vi, así me la entregaron. Pero en ese entonces todavía no tenía un escritorio como este, no tenía una oficina como esta. Había muchas cosas que de cierta manera no las veía cumplidas. Sucesivamente se fueron cumpliendo al punto que les estoy diciendo. Es que para mí, decía yo, una oficina. Bueno, tengo el diversificado. Me gustan las ventas y siempre entendí que eran ventas. Pero nunca imaginé que a través de una oficina, nunca imaginé que fuera como en un ejecutivo de ventas. No. Entonces, me di cuenta que realmente lo que para mí era imposible, Dios lo iba a hacer posible. Entonces, cuando Él está diciendo, mira cómo el lirio le es posible vestirse de esa manera, yo puedo hacer eso con ustedes, nos está ilustrando. Y crean, les estoy hablando algo que yo he visto y algo que yo entendí. Cuando yo leí esto, entendí que Dios podía hacer algo que yo no podía hacer. Que Él le permitió a Salomón ciertas cosas, está bien. Y le dio muchas cosas, está bien, pero no le dio la potestad de vestirse como un lirio. Entonces entendí que podía Él hacer eso conmigo, claro. Y hoy en día soy un testigo de lo que Dios ha hecho. Y es por ello que lo cuento acá, para que nos demos cuenta que realmente lo que Dios dice en su palabra, y es importante leer y entender y darnos cuenta que al tiempo de Dios todo puede ser posible. Verso 28. Pues si Dios viste así a la hierba, entre ellos también los lirios, ¿sí?, que hoy está en el campo y mañana se queman en el horno, ¿cuánto más habrá de vestir a ustedes gente falta de fe? Cuando nosotros nos esmeramos, por ejemplo, en mi caso, yo decía, yo tengo que tener una oficina, miren, crean, yo decía, Señor, no sé ni cómo va a llegar, no sé ni cuánto, pero yo me vi en una oficina. No tuve que andar haciendo, sino se fue dando. Entonces me di cuenta que tenía que descansar en el Señor y tener que esperar el tiempo de Dios. Cuando el Señor dice, si la hierba, miren, usted la mira muy verde y mañana está en el horno. Y si Dios la viste de aquel verde, tierno, verde, fuerte, o no sé cuáles los verdes que a usted les gustan, pero son verdes muy, muy, muy bonitos que Dios crea. Y mañana se echan el horno. ¿Cuánto más por ustedes, hombre o gente, falta de fe? Entonces el Señor nos está impulsando aquí a creer total de una manera ciega en Él. Y bendigo a Dios. En ese caso a mí sí se me ha hecho fácil. Créanme, a mí se me ha hecho fácil y me he dado cuenta que Dios tal vez me ha dado esa facultad de creerle ciegamente. Así, lógicamente hubo un proceso, pero cuando ya le creí ciegamente y definitivamente Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida y hoy en día yo le doy gracias por lo que Él ha hecho y por lo que les hace. Así que con eso también animo a aquellos que han dudado de Dios, que Dios puede hacer cosas posibles en su vida. Verso 29. Por tanto, no anden afligidos, no anden preocupados, no anden buscando qué comer y beber. Eso no lo pueden hacer ustedes. Los hijos de Dios, cristianos evangélicos que leemos la palabra, que asistimos a la iglesia, que predicamos, que enseñamos, que practicamos, que hacemos lo necesario, nosotros no podemos. No nos es permitido hacer eso. Por lo tanto, significa, por ejemplo, yo cuando pasé tiempos de escasez, decía, hoy no hay ayuno, hoy no hay desayuno, hoy hay ayuno. Para mí era una bendición, lo hacía con todo el corazón. No me ponía, ay hermano, pobre de mí, no tengo para... Créame, bendigo a Dios por la oportunidad que me dio. Tengo el testimonio de hablar y decir que Dios durante 8 años me sostuvo. Lógicamente tuve una mala experiencia. Yo era de las personas que no creía cuando estaba en el mundo que Dios podía sostener a una persona. Cuando Dios me empezó a llamar a predicar
meterme en las cosas de Dios, lo primero que fue es protestar. Señor, no puedo. Trabajaba en una maquila, velaba 2 veces a la semana, definitivamente el fin de semana yo llegaba cansado, lo que quería era dormir. ¿Cómo iba a poder trabajar? ¿Cómo iba a poder, predicar, enseñar? Para mí era imposible. Entonces, y mi enfoque era mantener a mis hijos, tenerles lo necesario a mis hijos. Entonces, Señor, no te puedo dar, lo que me estás pidiendo no es. Pero Dios me permitió ver su mano durante 8 años, donde, crean, bendigo a Dios porque nunca tuve que pedir, y las personas que me llevaron, Dios se las revelaba, iban contentas, iban gozosas, Dios las bendecía y estaban pero felices. Jamás tuve a alguien que yo le tuve que robar que me diera. No, las personas vieron la mano de Dios sobre ellos porque me daba. Y jamás les dije, usted me tiene que dar más. No, yo les decía, si Dios lo pone en su corazón, venga, si no, no. Y Dios los ponía en su corazón y ellos eran felices. Lo que estoy tratando de decir es que dice, por tanto, no andes afligido, no andes ahí aparentando, es que no tengo que comer, hermano. No, nosotros los hijos de Dios, no, nosotros tenemos que andar felices y contentos si tenemos a Dios en el corazón. Verso 30. Porque todas estas cosas son las que procuran la gente del mundo. Digamos, es normal ver a una gente preocupada, necesitada, lógicamente sí. Dios no les ha enseñado a tener prioridades. Dios no les ha enseñado a ser organizados. Dios no les ha enseñado a saber gastar en lo básico. Digamos, Dios, de cierta manera, ellos están en tinieblas. La Biblia dice que están como dormidos, porque nosotros sentimos cuando venimos a Cristo como un despertar, un razonamiento diferente. Entonces, todas esas personas andan preocupadas porque no tienen otra manera de preocuparse. Pero nosotros tenemos un Padre que sabe lo que necesitamos. Digamos, a Dios sabe, si tú tienes una deuda, Dios sabe que tú necesitas dinero para pagar. Dios lo sabe. Si Él te lo da o no te lo da, porque a veces nosotros queremos a tiempo. Yo me he dado cuenta, Dios a veces ha llegado tarde, según yo, no según Él. Tenemos que entender que Él va a llegar a tiempo de Él, al tiempo de Él, no a mi tiempo. Entonces, he aprendido, le digo a Dios, bueno, voy a pagar temprano si tú me lo das, a tiempo si tú me lo das, a mi tiempo, y tarde si no es a mi tiempo. Pero de que me vas a proveer para pagar. Entonces descanso, no ando ahí que esto, que lo otro. A veces sí, porque hay personas que miren esto, mírelo, pero le digo, Señor, ponle paz en sus corazones. Ayúdanos también a entender que no lo hago porque yo no quiera, sino porque no me has proveído. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Nosotros tenemos que tener conciencia de que tenemos un Padre que sabe que necesitamos de todas estas cosas y que Él va a proveer a su tiempo. Solo hay que entender que necesitamos paciencia, que tenemos fe, que debemos esperar y que Dios lo hará. Eso es algo que nosotros necesitamos comprender y eso es lo que Él está haciendo. Pero la gente del mundo, como que sí tienen la libertad de hacerlo porque no son hijos de Dios, no han entendido los procesos a los cuales Dios nos somete y que nos demanda dentro de esos procesos. En el verso 31, después de que el Señor dice, no se preocupen, no anden afligidos, nos conduce a que sí necesita Él que le pongamos mayor atención. No aflicción, mayor atención. Ustedes pongan su atención en el reino de Dios y recibirán también estas cosas. Como que dice, enfóquense en el reino de Dios, enfóquense en la palabra. Crean, cuando nos enfoquemos a estudiar la palabra, vamos a entender de organización, vamos a entender qué es primero, qué es segundo, qué es tercero, qué es más importante para Dios, cómo podemos atender a Dios. Cuando entendamos todas esas cosas y Dios nos ve en esa ocupación, créanme, vamos a recibir las cosas, las riquezas de Dios, pero también las cosas necesarias de acá. Yo antes me acuerdo cuando a veces pasaba una situación, digamos que por cierta razón, lo normal, se fue el gas. A veces yo estaba en ayuno, en oración, o estaba predicando o algo. Y de repente me daba la noticia, no, se fue el gas.
¿y ahora qué hacemos para el almuerzo? Y yo sentía como que yo estaba en el tercer cielo con el Señor y como que me bajaban a la tierra. Así. Yo así decía, Señor, me bajaron a la tierra. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y algo me surgía, venía una idea, no sé, algo pasaba y suplía eso. Hagamos esto, y ya está. Va, está bien. Y lo hacíamos. Entonces, entiendo cuando el Señor dice, pon tu enfoque, pon tu atención, o pon tu preocupación, si lo entiendes de otra manera, o pon tu aflicción. Digamos, si hay algo por lo que te puedes vivir, que sea por reino, no por comida, no por vestidura, no por casa, no, Dios sabrá, de alguna otra manera Él proveerá y podrás tener lo demás. Él está diciendo, siéntate en el reino, deja la aflicción de comida, deja la aflicción, todo eso lo hacen los del mundo, pero tú no, tú como mi hijo quiero que estés en el reino y te digo, te voy a dar lo del reino y el reino y lo demás lo tendrás, hombre de poca fe. Entonces necesitamos tener esto claro para saber en qué debemos estar ocupados.